Buenas noches, estimados oyentes, amigas, amigos, compañeras, compañeros. Hoy nuevamente nos encontramos en este programa de Radio Cordón Marga Marga, Voces desde los Territorios. Y como todos los lunes nos acompaña nuestro compañero Luis Fuentes, el cual, digamos, nos da un pequeño saludo de entrada para ir presentar a nuestro invitado especial de hoy día. Compañero Luis, ¿cómo está? Un placer conocerte de nuevo, un placer conocer al compañero que tenemos invitado. De alguna manera, saludar a cada uno de los trabajadores de la educación hoy día, ¿no es cierto? Y a pesar de lo que decíamos hace un par de minutos, de que el Día del Maestro no es el 16 de octubre, el día 16 de octubre fue impuesto por la dictadura y fue el día en que hizo funcionar una organización llamada Colegio de Profesores, creada a su imagen y semejanza, digamos, con directiva impuesta, etcétera, entre los cuales tenemos a Gariazo, a Silvia Peña, A eh, Ibaña acá en Viña. hay otros más que son largos, que fueron dedocráticamente elegidos y desde allí nace el hecho de que el 16 de octubre se conmemora supuestamente el Día del Maestro, cosa que no es cierto. El Día del Maestro es el 11 de septiembre y lamentablemente la historia nos demuestra de que eh, es imposible celebrar un día de alegría, un día como 11 de septiembre, cuando todos sabemos lo que allí pasó. Por otro lado, ¿no es cierto? Hay propuestas de distintas organizaciones de cambiar el Día del Maestro y trasladarlo al día en que se promulgó la ley de educación primaria. Sería una buena fecha. Bueno, Bueno, no perdamos más tiempo y vamos a presentar a nuestro invitado especial. Él es un gran colaborador con la radio Cordón Marga Marga, porque no es la primera vez que asiste a un programa, sino que ya son varios los programas. Es casi un colaborador permanente. Él es Juan Carlos Gómez Leighton, eh, doctor en Ciencias Sociales y Política. Y él hoy día nos va a hacer un pequeño análisis, porque si no tenemos solamente una hora para poder hacerlo, sobre lo que está pasando a nivel mundial con las guerras tanto en Israel-Palestina, Ucrania-Rusia y otras que se están a nivel en algunas naciones africanas que en estos momentos no son muy conocidas, pero que también, digamos, hay conflictos bastante importantes. ¿Cómo está, compañero Juan Carlos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Es un agrado volver a estar acá en Radio Cordón Marga Marga y saludar también a Luis y a Jorge en este momento y poder dedicar unos minutos al análisis internacional de lo que hoy día estamos enfrentando como sociedad global, porque eso es lo importante. Lo importante es que como que se ha perdido un tema, que es el tema de la globalización y cómo hoy día vuelve a aparecer por las consecuencias que desatan, no solamente la guerra entre Rusia y Ucrania, sino también la guerra entre, y vamos a especificar si es guerra o no, entre el conflicto entre Israel y Palestina, y los palestinos, fundamentalmente. Y otros que se han visto ahí en emergencia, como el que señalaba el compañero en relación a las ex colonias africanas que estaban bajo la dominación francesa, como también la ocupación que vive y sufre el territorio sur de Chile, en el Gualmápulo, el pueblo mapuche, por parte del Estado chileno. Y también hay otros acontecimientos, como por ejemplo que en nuestra América, y eso no lo podemos no nombrar en una situación internacional, que en Ecuador, el país que hizo la revolución ciudadana con Rafael Correa, ha ganado ayer Noboa, un empresario joven, neoliberal, las elecciones presidenciales que va a reemplazar a Lazo de aquí hasta el 25. Es decir, la derecha nuevamente gana un país que había sido progresista hace tan pocos años atrás. Esos son elementos también que están presentes en este nuevo orden o desorden internacional que se está viviendo hace ya aproximadamente 3 o 4 décadas. Gracias por la invitación y de eso vamos a conversar hoy día.
Mira, la Bienvenido. primera pregunta que yo te quiero hacer, Juan Carlos, es lo siguiente. O sea, ¿cuál es la génesis del conflicto entre Palestina e Israel? Ok. Mira, yo creo que los auditores, las personas que están observando y viendo este programa, han tenido ya la suficiente información de que han estado presentes en los medios de comunicación masivo, la televisión, los diarios, la prensa, tanto virtual como escrita, ha dado a conocer el conflicto. El conflicto entre Palestina e Israel, o entre los palestinos y los israelitas, yo diría que se trata de una guerra del siglo XX. Y voy a explicar por qué razón es una guerra del siglo XX, a diferencia, por ejemplo, de la guerra entre Rusia y Ucrania, que sería una guerra del siglo XXI. A diferencia de esta conflictividad entre palestino e israelita, es una que se gesta, se desarrolla y se desenvuelve a lo largo del siglo XX. Yo creo que todas las personas que hemos crecido en la segunda mitad del siglo XX, que hemos nacido allá por los años 50 y que tenemos cerca de 60 o 70 años, hemos vivido conociendo el conflicto entre los palestinos y los israelitas. Eso entonces es un conflicto que es propio del siglo XX, pero que hunde, curiosamente, sus raíces en el siglo XIX. Si bien es cierto, el conflicto tiene 75 años desde la creación misma del Estado de Israel en 1948, a partir de una resolución, la resolución 181 de Naciones Unidas, hasta el día de hoy son 75 años que han transcurrido de un conflicto abierto por la creación de un Estado por parte de las Naciones Unidas. Es decir, las Naciones Unidas toman la decisión de crear un Estado para que pueda vivir el pueblo judío que andaba en la diáspora desde hace siglos. ¿Y por qué digo que es un conflicto que también hunde sus raíces en el siglo XIX? Porque fundamentalmente en el siglo XIX va a surgir una corriente de pensamiento que no solamente tiene que ver con los judíos, sino tiene que ver con todas las naciones de Europa, fundamentalmente de Europa, que son los nacionalismos. El nacionalismo que surge y se desarrolla como aquella, diría, religión, Carlton Hayes, ¿cierto? Una religión en la cual los hombres y mujeres de un pueblo determinado adquieren una identidad imaginaria, como dice también Benedicto Ardenson, una comunidad imaginaria sobre las cuales, ¿cierto? En base a ciertos elementos como la lengua, una historia común, una religión común, etcétera, se identifican como un pueblo específico, como una nación específica y reclaman para sí una identidad colectiva única y excluyente. Y el nacionalismo no solamente reclama esa condición de exclusividad de un grupo de hombres y mujeres, sino que también reclama territorio. Y el territorio es el lugar donde ese pueblo puede desarrollarse, desenvolverse, realizar una historia común. Y en ese sentido, ¿cierto? El Estado-nación que surge a partir de los procesos de transformaciones que se viven en el siglo XIX, y insisto, y especialmente en Europa, como también en América Latina en el siglo XIX, surgen estas naciones imaginadas, si ustedes quieren, naciones que a partir de la construcción común de una historia se van incorporando una serie de elementos que van dando una identidad común y, como digo, reclaman exclusividad y exclusión. Si bien es cierto, los judíos andaban en diáspora desde hace muchos siglos, y se habían ido incorporando a diferentes sociedades, manteniendo su tradición religiosa y sus costumbres, también había toda una suerte de asimilación de los judíos a los distintos países
a los distintos lugares donde se ellos incorporaban. Y por lo tanto, en el siglo XIX o antes del siglo XIX no había dentro de la comunidad judía la idea de que tenían que constituir un territorio, un lugar donde poder desarrollarse como una nación o como un Estado-nación. Y esto solamente va a surgir, como digo, a partir de una serie de acontecimientos que se desarrollan en el siglo XIX, que sería muy largo relatarlo, pero que ahí va a surgir una ideología, un pensamiento político desarrollado por rabinos, por pensadores judíos, que tiene que ver con el sionismo, y el sionismo se levanta como la idea de que los judíos necesitan tener un espacio, una patria para los judíos, un hogar para los judíos. Y eso comienza a desarrollarse a lo largo y ancho del siglo XIX y se llega al Congreso de Basilea, donde en el Congreso de Basilea, ¿cierto?, se establece claramente de que los judíos quieren tener una tierra, en la búsqueda de la tierra prometida. Y de ahí hay una serie de vinculaciones que se hacen con la religión, con los estudios de la Biblia, del Torá y otros antecedentes propiamente tal. Ahora, el hecho de que fuera el lugar que van a ocupar, que es Palestina, y creo que es interesante también informar para todos que Palestina es un territorio que había sido transitado, visitado, ocupado, reocupado, revuelto, por decirlo de alguna forma, de esta cotidianidad, si tú quieres ponerlo así, por diversos pueblos y diversas potencias que habían dominado Palestina. Desde la época de los griegos, de la época de los helénicos, de los egipcios, de los helénicos, de los romanos, Palestina siempre fue un territorio que era ocupado por diversos grupos raciales, grupos étnicos o grupos culturales de diferentes tradiciones y costumbres. Entonces, pero Palestina nunca se constituyó, y esto es importante decirlo, nunca se constituyó como un Estado propiamente tal. Palestina nunca se constituyó como un país, nunca se constituyó como una organización política en la cual, cierto, alguien podía expresar o manifestar diríamos, una autoridad política, sino que eran distintos grupos, diferentes ciudades organizadas, comunitarias, colectivas, diferentes grupos. Pero no había un solo grupo dominante, sino que eran diversas ciudades propiamente tal. Y Palestina entonces era un territorio, más que un estado, insisto, más que una nación, más que un lugar, era un lugar donde se habitaba. Y lo habitaban tanto árabes, lo habitaban también los judíos o grupos de judíos, y estuvo bajo el dominio, y el último gran dominio, decía, de potencia externa fue el Imperio Otomano. Y el Imperio Otomano, ¿cierto?, turco-otomano, el que había tenido, fue derrotado en una confrontación con el imperialismo británico, y en ese imperialismo británico surge, ¿cierto?, la idea de que allí podía ser un lugar a comienzos del siglo XX, para construir la patria judía o la patria de los israelitas, la tierra de Israel. Y eso entonces comienza una serie de movimientos para poder llevar a cabo esta situación. Esto es interesante decir lo siguiente. El sionismo, que es un planteamiento teórico, ideológico, político, un conjunto de ideas con respecto a lo que es Israel, lo que es la comunidad judía, si ustedes quieren, va a transformarse de una idea en un actor político. Y yo creo que esto es interesante, cómo un conjunto de ideas practicadas, planteadas por una serie de rabinos y pensadores judíos, se transforma en una idea política en la cual comienza a actuar dentro de lo que es la comunidad internacional de la época, de finales del siglo XIX y comienzo del XX, como un referente, como un lugar donde se pueden
discutir y analizar y con quién deben entenderse aquellos que quieren dar una solución a la situación de la diáspora judía o a esta intención de construir un lugar. Y por lo tanto, en ese sentido, la estrategia del pensamiento sionista permite constituir esta figura política, que esto es interesante porque la figura política antecede a la constitución misma de lo que uno podría llamar el país judío o lo que uno podría llamar el país de Israel. Antes de que se constituya el Estado, había figuras, había una autoridad política que se entendía con el imperialismo británico, que se entendía con las potencias europeas, que se entendía con la comunidad árabe, etc. El paso de un pensamiento a una situación política. Bueno, y se llega, ¿cierto? En esta historia rápida, se llega a la situación del año 36, cuando ya se toma la decisión por parte del Imperio Británico de constituir la partición de Palestina en dos estados. La creación de dos estados en una tierra, en un territorio, en una geografía, en un espacio geográfico-cultural que no tenía estado. Y que los estados que habían dominado eran externos, que ejercían poder sobre ese territorio. Y deciden crear el Estado israelita y el Estado palestino. Cosa que ninguno de los dos actores, ni los palestinos o las comunidades palestinas existentes, ni los judíos aceptaron esa solución. Y siguieron, ¿cierto?, planteando una serie de situaciones que iban desde el reconocimiento al no reconocimiento, desde la idea de frenar la migración masiva de judíos sobre Palestina, etcétera, de impedir que los judíos compraran territorio o compraran, ¿cierto?, tierras en Palestina, etcétera, etcétera. Y vino el otro elemento que también juega un papel fundamental, que fue el holocausto alemán, el exterminio de millones de judíos por parte de la Alemania nazi, que contribuye decisivamente a una suerte de reconocimiento del problema judío, del problema de un país sin tierra o de un país sin territorio, de una nación sin territorio. Y por lo tanto había que constituir. Y esta es la decisión que toma Naciones Unidas en 1947 de establecer allí el Estado judío. Pero sin considerar que eso iba a provocar inmediatamente la reacción del pueblo árabe y especialmente de los árabes palestinos, que se sentían, ¿cierto?, totalmente pasado a llevar, por decirlo así, de esa decisión. Y ahí surge, hace 75 años, surge el conflicto que dura hasta el día de hoy. Y por esa razón yo considero que es una guerra del siglo XX, más que una guerra del siglo XXI. Sin embargo, la característica fundamental de que yo quiero resaltar también acá, que es una cuestión del siglo XXI, ¿por qué? Porque justamente tanto en la guerra de Ucrania, ya que voy a hacer un paralelo, una guerra de Ucrania con Rusia o Rusia con Ucrania, como en la actualmente en el conflicto de hoy día, que sin duda tiene su antecedente en la guerra de Yom Kippur en el 73 o en la guerra de los 6 días en 1967 o en la guerra de 1956 cuando Inglaterra, Francia e Israel se unen contra Egipto por la nacionalización del canal de Suez, o los primeros enfrentamientos en el 47-48, o el primer ataque entre este primer conflicto bélico sangriento que se produce en 1936, etcétera. Todo eso tiene que ver con una situación que hoy día los coloca a nivel global. ¿Por qué? Porque yo he estado planteando hace un tiempo de que el mundo se ha hecho cada vez más estrecho y
y menos ajeno. No es ancho ni ajeno, como lo decía el escritor Ciro Alegría hace algún tiempo, para expresar cómo el mundo era tremendamente ancho y ajeno. Hoy día el mundo es menos ancho, estrecho, está todo cerca y no es ajeno. Todo lo que ocurre en un lugar u otro no afecta a todos los habitantes de la Tierra. Y tiene que ver también con esta globalización que tiene una característica que yo le he señalado y quiero resaltar un punto, que la globalización tiene cinco, si ustedes quieren, cinco monopolios que están controlados por los principales países capitalistas de la región, del mundo. El capitalismo central tiene el control de la globalización. Ellos son los productores de la globalización, no son los países periféricos. Y estos cinco monopolios son, por un lado, el monopolio tecnológico. La revolución tecnológica que hemos estado asistiendo en los últimos 20, 30 años no es desde las periferias hacia el centro. Todo lo contrario, es el centro hacia las periferias que controlan las tecnologías, que controlan la revolución tecnológica y que nos meten a todos dentro de ella y todos tenemos que responder a la situación tecnológica que el mundo capitalista central nos impone. Y ahí está la revolución tecnológica que se desarrolla fundamentalmente en Estados Unidos, como también en Oriente, especialmente Japón, ¿no? Que son revoluciones técnicas que hacen que nuestra vida cambie. Y eso tiene implicancia también para la existencia hoy día del proceso de guerra o armamentista. Las armas que hoy día se usan para combatir son de tecnología muy avanzada y eso tienen algunos países solamente el control de esa tecnología. Entre esa tecnología, quien controla esa situación es Israel, por ejemplo. Y por esa razón, ¿cierto? Israel tiene una relación con los palestinos, ya de Cisjordania o de la Franja de Gaza, totalmente asimétrica, ¿no? Y eso hace que esto no sea una guerra, sino que sea una conflictividad entre un grupo que jamás, que es cierto, un grupo de resistencia islámica frente a Israel, que no es un ejército regular, que pertenece a una comunidad, a una entidad nacional que tampoco se puede considerar que es un Estado, porque ahí está uno de los elementos de la conflictividad. Y, por ejemplo, ya el recurso tecnológico que está en manos de los países capitalistas centrales. Hemos visto cómo, ¿cierto?, Estados Unidos desplaza hacia la zona de guerra, ¿cierto?, un gran portaaviones que tiene toda una tecnología incluida para poder destruir en un día, si ellos quisieran, destruir completamente la Franja de Gaza o destruir cualquier objetivo militar. El segundo gran monopolio que controlan los países capitalistas centrales tiene que ver con la finanza, con el mercado financiero, con los recursos monetarios, y que eso también es significativo en una guerra como la que se está librando, en la cual un país depende de los recursos, o tiene recursos propios, o es contribuyente en los países aliados a esos recursos que manejan millones de dólares para poder apoyar a Israel, por ejemplo, mientras que los palestinos no tienen aquello. A pesar de que los árabes, los países árabes que están en la zona, pueden ser tremendamente ricos y tener muchos recursos producto de ser productores de petróleo, no se ve hoy día la voluntad política y militar de poder organizar una alianza para poder combatir a un enemigo que hace algunos años atrás era común, que era el caso de Israel. Eso hoy día no se observa, aunque hay declaraciones, todo lo que ustedes quieran, retórica, pero no necesariamente uno podría pensar que habría una acción
concertada, ¿cierto?, de los países árabes frente a Israel, que tienen recursos, pero no necesariamente los van a usar en contra de Israel, por una razón que voy a decir en un rato más. Y por lo tanto, los palestinos son una comunidad pobre. En primer lugar, pobre, que no tiene, ¿cierto?, toda la capacidad para tener armas de la misma forma como lo tiene Israel. Por eso también es asimétrica el conflicto. Y eso hace que los palestinos estén en una desventaja feroz frente a Israel. El tercer monopólico que quiero hacer mención tiene que ver con que los países capitalistas centrales también controlan los bienes comunes, los recursos naturales del orbe. Y entre esos tienen, ¿cierto?, el control, o si ustedes quieren, pueden decidir que un bien natural pueda seguir siendo parte de la economía del mundo o no. ¿Qué es lo que me refiero? Los países árabes son productores de petróleo y tienen mucho petróleo. Y sin duda, el petróleo es uno de los elementos fundamentales, una fuente de energía central para el desarrollo del capitalismo a nivel mundial. Sin embargo, todos sabemos, o todo se sabe, ¿cierto?, de que ante el petróleo, ante el uso energético del petróleo, también se tienen actualmente sustitutos que podrían ser perfectamente usados y desplazar al petróleo como fuente energética principal. Y eso lo tienen los países centrales. Y lo tienen, no lo han usado por una serie de razones que tienen que ver también por el proceso de acumulación, etcétera, etcétera. Pero si estuvieran en una situación de ocuparlo, lo ocuparían y desplazarían así como han sido desplazados de distintos bienes naturales que se usaban para. En situaciones de guerra siempre salen a relucir esa situación, ¿no? Y por lo tanto, este monopolio de los bienes naturales también podría ser un elemento que estaría presente en esta guerra, tanto en la guerra de Ucrania como en la guerra de Israel con Palestina. Y el cuarto gran monopolio, y este es un elemento central que tenemos que no perder de vista. El cuarto monopolio es la capacidad que tienen 10 países del mundo entero de controlar armas de destrucción masiva, es decir, armas atómicas. El 90% de esa capacidad la tienen 2 países, fundamentalmente, Estados Unidos y Rusia. Por eso la guerra de Ucrania es también un peligro para la existencia misma del orbe, porque desatar una guerra atómica en ese sector simplemente saldría todo disparado, todos tendrían una situación muy incómoda, por llamarlo de alguna forma, suave. Por lo tanto, ¿y quiénes son los otros países que tienen armas atómicas? Está Francia, está Inglaterra, está China, está Pakistán, está la India, está Corea del Norte, que es el único que no pertenece a ese grupo de países capitalistas y que genera, cierto, de vez en cuando terrores al mundo occidental y el mundo capitalista cuando hace sus experimentos y sus pruebas atómicas. Y, por cierto, el otro país que tiene armas atómicas es Israel. Si ustedes se dan cuenta que Israel también tiene capacidad atómica. Por lo tanto, si Israel quisiera, claro, el problema sustantivo es que una guerra atómica o un uso de armas nucleares o un uso de misiles nucleares frente a la población de Gaza, por ejemplo, con la intención de destruir a Hamas,
su enemigo principal, ¿cierto? También significaría una consecuencia directa sobre los territorios israelitas. Entonces hay ciertas limitaciones. Esa situación es lo que contiene hoy día y hace a Israel y hace que Israel tenga que desarrollar esta estrategia de desplazar tropas y disparar cientos de cohetes sobre Gaza, tratando de destruir a Hamas. Y la dificultad mayor que tiene Israel de ingresar a la zona de Gaza para buscar a los responsables, supuestamente responsables del ataque de el pasado octubre, ¿cierto? Del sábado pasado, frente a Israel. Entonces, ahí hay una situación de contención. Y el último monopolio, y que esto es interesante decir, el último monopolio que está a cargo también de los países centrales es la comunicación, los medios de comunicación. Los medios de comunicación hoy día han presentado este conflicto como si fuera responsabilidad exclusiva de Hamas, que fuera un conflicto exclusivo de la resistencia palestina, que hicieron un acto como es calificado como un acto terrorista y no como un acto de liberación nacional, de emancipación nacional, de liberación de un pueblo que vive encerrado, como se ha dicho también, en una cárcel a cielo abierto, pero encerrado. Entonces no lo presentan así, lo presentan como un hecho terrorista. Ahora, los medios de comunicación, como controlan la información del 90%, el del 90% de la información que circula a nivel mundial y que están controladas por grandes cadenas como CNN, la BBC y otras, que controlan lo que se entrega como información. Por lo tanto, a Hamas se le presenta siempre como la maldad misma. Se le criminaliza su accionar. Mientras que antes del ataque del sábado anterior, ¿cierto? Las incursiones sobre territorio palestino realizado por Israel son numerosos acontecimientos. Uno podría citar cientos de acontecimientos que han, desde la última intifada hasta lo que ocurrió ese sábado, ¿cierto? Se han producido una serie de muertes, pero eso no se da a conocer. No se da a conocer porque se entiende de que Israel es, después de 75 años, comillas, es el legítimo dueño de Palestina. Y por lo tanto, ellos lo que están haciendo es defender su suelo propio. Pero sabemos, y todos tenemos conocimiento de que ese sueldo es una ocupación militar, una ocupación humana que posteriormente da origen a una colonización y un establecimiento de una serie de comunidades judías, de recintos judíos. Es decir, ahí hay una ocupación sobre tierras que no les corresponde. Y esa es la gran lucha. Ahora, habría que decir también, en cierta forma, que este conflicto que se da entre palestinos e israelitas, como he dicho, ya tiene 75 años de historia, se presenta como latente y se vuelve manifiesto en distintos momentos, ¿no? Y esto ha tenido distintos momentos. ¿Cuál es la lógica de la solución? ¿Cuál sería la lógica de buscar una solución específica para este conflicto? Es la creación de dos estados, pero dos estados que quieren y reclaman el mismo territorio. Y ese va a ser el conflicto eterno, que desde mi punto de vista no tiene solución específica, porque tanto unos como otros han planteado de que la única existencia posible
en la eliminación del otro. Jamás dice: yo voy a establecer como planteo fundamental la eliminación y la desaparición de Israel. Y los israelitas dicen: nosotros vamos a plantear, ¿cierto?, lo mismo, la eliminación de los palestinos, porque los palestinos a nosotros nos generan totalmente inseguridad. Es decir, estamos frente a un conflicto que desde mi punto de vista es casi imposible de solucionar si es que ninguno de los dos reconoce que el otro tiene razón y que necesita un espacio territorial donde vivir, y el otro acepta también que el otro también ha tenido esa situación. Pero hasta ahora, todos los intentos de paz que se han logrado han sido boicoteados tanto por las fuerzas ortodoxas, ultras, tanto de los palestinos como los ultras del propio Israel. Ya sabemos lo que pasó con Simón Pérez, es cierto, cuando se lo matan a Simón Pérez por haber establecido la paz o por haber reconocido la posibilidad de la existencia de un Estado palestino. Y jamás, cierto, entra en conflicto con toda la organización de Liberación Palestina y Al-Fatah de Yasser Arafat, también por lo mismo. Y ahí muchos analistas obvian, ¿cierto?, la conflictividad y la guerra civil que se desató entre los propios palestinos por el control del poder, ya sea en Gaza o en Cisjordania. Es decir, las conflictividades internas también son interesantes de ser observadas para entender la complejidad del fenómeno. En Israel, las conflictividades internas entre distintos sectores de los judíos también tiene presencia y también genera actividad conflictiva en que el Estado de Israel, hoy día bajo la conducción de la extrema derecha de Netanyahu, ¿cierto?, genera una condición específica para llevar a cabo esta represión. Es decir, estamos en presencia de una guerra que es una guerra de proporciones asimétricas. Es decir, es una guerra que no puede ser entendida como la guerra diría yo, entre Ucrania y Rusia, porque ahí son dos ejércitos los que se enfrentan, ¿no? Acá se enfrenta un ejército de milicianos, de gente que se arma para defender un territorio, para proclamar, ¿cierto?, su independencia y establecer su emancipación, etcétera, y de ocupar un territorio que ellos plantean como el de ellos. Es decir, piensen ustedes, o pensemos en Hamas como son los grupos de resistencia mapuche, como Lacan, por ejemplo. Lacan hace una lucha similar a la que establece Hamas en su territorio palestino. Y la única forma de solucionar el problema mapuche es no la militarización como lo hace este gobierno, el gobierno del presidente Boric, sino a través de la concesión de aquello que los mapuches están reclamando hace ya más de dos siglos, si ustedes quieren, que a partir de 1880, un siglo y medio, que es territorio, tierra, territorio, autonomía gubernamental. Pero eso el Estado chileno se rehúsa a darlo. Bueno, en el caso palestino ocurre exactamente lo mismo. Los palestinos están divididos, es decir, están separados. Los de Cisjordania y los de la Gaza están en lugares distantes, no tienen una unidad. Y eso ha hecho que el conflicto sea creciente cada vez más y se vuelva más odioso en algún sentido. Entonces, ¿cómo se puede solucionar? No hay solución. Lo que se puede frenar es la masacre, el genocidio que hoy día Israel ejerce sobre la franja de Gaza
o sobre los Cisjordania, pero este es un conflicto que no lo veo yo con soluciones factibles. Esto es lo que yo diría el primer enfoque, si ustedes quieren. ¿Me escucharon bien? Absolutamente, y estoy, por lo menos yo, descorriendo un velo más o menos importante, porque de verdad que uno casi por instinto, no sé si sea correcto el término, pero uno supone un montón de cosas, pero verlas aquí plasmadas, digamos, en un estudio serio y todo eso, no hace más que confirmar lo que uno suponía, ¿no? Pero al mismo tiempo te entrega un montón de documentación y de argumentos que evidentemente permiten, digamos, la solidaridad con el pueblo palestino con mayor énfasis, ¿no es cierto? Yo tal vez desde el punto de vista ya no tan histórico, sino que más bien ideológico, a mí me da la sensación de que es muy cierto eso de eh, los israelitas buscan lo que llaman la tierra prometida que les dio la Biblia y se les olvida que la tierra prometida se las dio Inglaterra. Y eso es importante de tomarlo en consideración también, ¿no? Por otro lado, ¿no es cierto? Nosotros vemos lo que tú llamabas, pues, ponte tú, la parte de las comunicaciones, ¿no es cierto? El presidente de Estados Unidos se dio el lujo de decir de que había tenido la oportunidad de presenciar en directo o de alguna manera la decapitación de niños por parte de Hamas. Y ahí se me ocurrió volver al miente que algo queda. ¿Eh? O sea, aquí hay niños que están siendo decapitados por los malvados que nos atacan cuando nosotros estamos ocupando un territorio de que se nos fue entregado nomás. Y se nos fue entregado. Y es terrible ver o constatar, y con esto pretendo terminar mi comentario, ¿no? Terrible ver y constatar de que las mismas horribles conductas que tuvieron los nazis para con los judíos las están teniendo para los palestinos. Es vergonzoso. Parece que olvidaron el holocausto, olvidaron las formas de usurpación, de robo, despojo, etcétera, contra el pueblo judío, para hacer exactamente lo mismo que le hicieron a ellos en otros. De verdad es vergonzoso. Hace un tiempo atrás yo escuché en un video a un, no sé qué rabino parece que se llaman los de Israel, sí, rabino. Sí, los de Israel, rabino, decirle a unos palestinos que tenían que entender de que la Biblia les había entregado esa tierra a ellos y que los árabes estaban destinados por Dios a ser esclavos de los israelitas. Yo lo recuerdo haberlo visto. Parece que algunos israelitas creen eso. Adrián. Bueno, sí, mira, ¿tú qué, Jorge, quieres decir algo? No. Ahora, el otro día leí una declaración que apareció en las redes sociales, en la cual se dice que Netanyahu fue uno de los precursores de que jamás tuviera, digamos, la importancia que tiene hoy día. Incluso lo dijo en el Parlamento judío, precisamente porque lo que ellos pretendían de que tanto el sur como el norte, digamos, de Hamas por el sur y el otro grupo que era el de Al-Fatah por el norte, no lograran juntarse, digamos, para que no se convirtiera en un peligro hacia el Estado de Israel. Y precisamente como ellos le dieron esa publicidad a Hamas, es lo que tenemos hoy día. O sea, ellos alimentaron a un monstruo.
por decirlo, digamos, en buenas palabras. O sea, no estoy diciendo, digamos, de que No la estás gente diciendo que jamás sea un monstruo. Claro, no, ¿ya? Ellos alimentan a los monstruos. ¿Ya? Eso por una parte. Y lo otro me gustaría saber o que tú nos pudieras explicar el asunto de Rusia, porque Putin, muy buen jugador de ajedrez, por lo tanto, Sí. digamos, fue campeón nacional de ajedrez, ¿ya? Metió sus fichas y está proclamando la paz. Y por otro lado, parece que la famosa intervención, digamos, de las naciones europeas para ahogarlo económicamente no está resultando, porque también leí un artículo ayer en el cual planteaban de que los rusos están ganando más dinero que nunca ya con el asunto del bloqueo, porque a ellos le habían dado un piso de $60 el barril de petróleo, pero resulta que lo están vendiendo entre 780 porque se lo están vendiendo a China y la India, que son países que necesitan pero urgentemente petróleo. Entonces me gustaría que también nos pudierais explicar algo del conflicto de Ucrania y su relación con la comunidad europea y obviamente con los yanquis. Ok. Voy a tratar de explicar aquello, pero yo quisiera también señalar un aspecto interesante de que lo que decía el compañero con respecto a la idea esta de que la tierra fue dada a Israel por Inglaterra, lo cual es correcto desde el punto de vista jurídico, político, internacional. Las Naciones Unidas pocas veces han tenido resoluciones exitosas a lo largo de su existencia. Una de las resoluciones tiene que ver con la resolución 181, que es muy temprana, de las iniciales, en la cual, cierto, establece de que todas las Naciones Unidas otorgan, las Naciones Unidas, es decir, todo el orbe, deciden ante sí, en esta corporación, cierto, entregarle una tierra, un territorio a los israelitas, y ese territorio era Palestina. Y ese territorio, cierto, se parte de una cierta concepción que es muy propia de los imperialismos de la época y del imperialismo británico y especialmente norteamericano, de considerar a determinados territorios como territorios vacíos, como territorios sin gente, sin territorio en la cual no existe nada, y por esa razón es posible ser ocupado, o las personas o sujetos o grupos humanos que vivían en esos territorios son considerados desechables o simplemente que se pueden sacar de la historia por la fuerza. Esa es una concepción muy arraigada del imperialismo que se desarrolla y el colonialismo que se desarrolla en el siglo XIX. Pensemos que Estados Unidos, cuando hace la expansión hacia el hacia el oeste, hacia las tierras de los pueblos indígenas originarios de Estados Unidos, estos son arrasados y son muertos porque el mejor indio era el indio muerto, y por lo tanto, para ocupar todos esos espacios simplemente no consideraban que fueran habitados. Y así muchos otros lugares. Esa es una forma de entender el asunto, y por lo tanto el tema de la ocupación de Palestina se hace bajo ese mismo criterio. Ese es un criterio normado, establecido, una visión que los británicos y especialmente, ¿cierto?, ellos desarrollaron a lo largo del periodo imperialista y de ocupación, no solamente de territorios como los africanos, sino que también los asiáticos, etcétera. Ellos pasaban por encima de todos. Y eso fue lo que hicieron. Y a los israelitas les entregaron una tierra que ellos consideran que no les pertenecía a nadie. Y creo, lo he sostenido, ¿cierto? El tema central es que esa tierra, Palestina, estaba habitada. Pero con esa concepción niega a todos esos habitantes y la entregan a quien ellos temen conveniente. ¿Por qué? Porque también las raíces de la vinculación entre Israel o los judíos, ¿cierto?, que profesan el nacionalismo sionista, tiene fuertes vinculaciones con el desarrollo capitalista tanto de Inglaterra como de Estados Unidos.
Entonces ahí hay una relación capitalista muy importante que permite retribuciones y contribuciones que hacen nuestros países a esa situación. Acá el presidente de Estados Unidos, Biden, sería muy loco a las puertas de una elección presidencial no apostar por Israel, porque la comunidad judía de Nueva York es la más potente y la más importante, y que muchas veces los analistas políticos sostienen de que define elecciones en Estados Unidos. Y por lo tanto, la colaboración que Biden está entregando hoy día a los israelitas también tiene una consideración electoral frente a lo que puede ser el nacionalismo que profesa justamente Trump, si que Trump llegara a la papeleta en Estados Unidos. Ahora, el conflicto, yo decía hace un rato atrás que el conflicto entre palestinos y Israel era una guerra del siglo XX y que también tiene elementos muy importantes a partir del 47, 48, 49 o 50 en adelante, y tiene que ver también con lo que era el contexto de la Guerra Fría. En el contexto de la Guerra Fría, de la confrontación, ¿cierto?, entre lo que era el mundo socialista, comunista de la Unión Soviética y lo que era el mundo libre, capitalista de Occidente, así se planteaba, ¿cierto? También tiene importancia en lo que es la situación de Israel. Los árabes, en un momento determinado, la confederación o los grupos que se unían bajo la bandera árabe, también declararon muchas veces tener tendencias hacia el socialismo. Se planteaba, ¿cierto?, como grupos que estaban más cercanos a la Unión Soviética que más cercano a Estados Unidos. Y sin duda, Nasser en Egipto también. Es decir, hay una serie de elementos que tienen que ver con esa situación que podría estar explicando los apoyos que en un momento determinado, ¿cierto?, la Unión Soviética le prestó a los árabes contra los judíos. Eso es innegable, que está ahí en la historia. Ahora, dentro de esa misma tradición, si ustedes quieren, y viendo, es cierto, de que ciertamente Israel hoy día tiene como atadas las manos, y esto creo que es importante señalarlo. Yo creo que jamás, inteligentemente, astutamente, muy estratégica, se mueve en un momento determinado en la cual golpea a Israel fuertemente en un ataque sorpresa, en la cual, ¿cierto?, da muerte a numerosos ocupantes del territorio palestino, etcétera, que puede ser condenable o no, pero es una reacción de un pueblo que se siente amenazado, atacado y que está al borde de ser exterminado por el otro, y que reacciona y actúa de esa forma, ¿no? Pero lo hace en un momento en que el mundo atraviesa por una serie de situaciones conflictivas, no solo a nivel de lo económico, no solo a nivel de lo político, sino también en una suerte de crisis terminal de una civilización, de la civilización capitalista, en la cual, ¿cierto?, la defensa de las vidas se pone como elemento también central, y que se busca transformar todo esto, ojalá sin violencia, ojalá en paz, etcétera, ¿no? Entonces, Israel tiene las manos atadas. No creo que vaya a poder actuar en forma como lo había hecho anteriormente, de atacar. Lo va a hacer, pero lo va a hacer controlada, contenida, porque no tiene, ¿cierto?, la capacidad, o si tiene la capacidad, pero no tendría, por decirlo de alguna forma, una situación de carácter, de carácter total. Y en ese sentido, y en este momento en que
la atención internacional, la atención de las potencias está vista en este conflicto. Putin, como bien decía el compañero, que se mueve perfectamente en estos teatros de guerra, que sabe jugar el juego de la guerra, de los escenarios de la guerra, mueve sus piezas y promete, ¿cierto?, colaboración, y es como muy raro que él diga que hay que parar la guerra, llama a establecer la paz. Una persona que invadió a otro país pide paz para otro. Entonces es un juego que tiene que ser analizado en términos de las estrategias globales, globales que tiene que ver con la suerte que está teniendo el capitalismo. El capitalismo hoy día está en crisis, en una crisis que no es observable directamente, pero que sí una crisis terminal, en la cual la civilización capitalista está llegando a su fin. Y estas guerras que estamos observando son guerras que van a ir contribuyendo a que esa crisis terminal del capitalismo se acerque más aceleradamente a nosotros, y que nosotros, que la comunidad nacional, la comunidad regional, la comunidad internacional va a tener que tomar una decisión. Esto a mí me lleva a una serie de planteos que se hicieron durante la década de los 80-90, cuando emergía el tema de la globalización, y que hoy día cada vez se hace más urgente un gobierno global. Un gobierno global. Porque, como insisto, en esta situación un gobierno global de todos aquellos pueblos y de todas aquellas sociedades que tengan que controlar a estos 7 o 8 o 10 países que tienen el control nuclear. Porque eso nos van a destruir en un momento determinado. Y Putin sabe eso. Por eso él puede intervenir y plantear aquello. Porque al otro lado está Estados Unidos, al otro lado está China, el otro lado está India. Fíjense que tú lo decías, les vende petróleo a China y a la India. Y la India y China son países nucleares. No le está vendiendo a otros. Son países nucleares. Y Estados Unidos está confrontado con China y también con Rusia. Y está, ahora los palestinos son lamentablemente son un peón de una serie de movimientos que se están realizando en este momento en el mundo. Son un peón de una serie de conversaciones y negociaciones que se están llevando a cabo entre los grandes, que van a determinar la suerte de este chico, que es chico en todo orden de cosas. No tiene poder, no tiene capacidad militar, no tiene... su pueblo es miserable en términos humanos porque están sometidos a una pobreza que es pero ya indescriptible la situación que viven los palestinos en la franja de Gaza, como también en Cisjordania. Es decir, es de una situación de vida que lo único que uno quisiera es poder establecer una forma de sobrevivencia de ese grupo humano que hoy día está siendo no exterminado por los israelitas, sino casi por por la indolencia tal vez de las grandes potencias, que no las podemos obligar a hacer otra cosa. La sociedad no tiene capacidad de imponerse frente a un poder como Estados Unidos, como un poder de Rusia, como un poder de China, inclusive. China ordena y todos bailan de acuerdo a a la música que toca China. China es muy especial porque China siempre se ha planteado como un país que no interviene en los asuntos de los demás países. Los chinos siempre han defendido abiertamente la autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, los chinos, con su política, con su forma de actuar, determinan las condiciones de existencia de muchos. Por ejemplo, hoy día, ¿cierto? Era un tema que íbamos a tocar. Hoy día, ¿cierto? El presidente Boric anda en China
¿qué es lo que anda haciendo? Estableciendo relaciones comerciales más estrechas que le permitan al país Chile vender los recursos naturales a los chinos. Y si en un momento determinado los chinos dejan de comprarle cobre a Chile, por favor. Se dan cuenta que la dependencia, la interdependencia o las dependencias que hoy día tienen los países abiertos a la economía mundial, como el caso chileno, como el caso que tiene necesidad imperiosa de establecer relaciones férreas con un comprador como China, es total. Es total. Y ese es lo que yo digo, el monopolio de los recursos naturales. Nosotros tenemos los recursos naturales, pero ellos tienen el monopolio de comprarlos. Y eso genera dependencia y genera también condiciones de asimetría internacional entre los estados. ¿Qué es lo que yo he planteado desde siempre, estimados compañeros? Que una de las cosas que hay que erradicar es el nacionalismo. El nacionalismo es lo peor que le puede pasar a un pueblo, porque es la ceguera, la anteojera, lo que permitiría que pueblos que podrían tener pasados comunes se destruyan a sí mismos por la ceguera nacionalista. Quienes fomentan el nacionalismo están fomentando el odio de todo tipo. Cuando tú me preguntabas por qué los israelitas hacen exactamente lo mismo, porque están cegados por el nacionalismo sionista. Ellos no ven esa situación como algo negativo de lo que le hicieron a ellos. Ellos lo ven como que ellos sufrieron, fueron masacrados, fueron exterminados, fueron quemados, etcétera, pero ellos tienen que defenderse de todo aquello. ¿Y cómo lo hacen? Haciendo lo mismo que dicen otros. Y yo estoy seguro que en cualquier guerra que tenga vicio nacionalista y religioso, los hombres y mujeres se van a comportar de la misma forma como se comportaron en el pasado otros grupos. Y lo hemos visto y lo podemos observar en muchos conflictos a lo largo y ancho del mundo. Lo peor que pudo haber existido es el nacionalismo unido con lo religioso propiamente tal. Compañero, usted dirá. Estás muteado, Adrián. Compañero Luis, tiene la palabra. Bueno, ¿qué se puede decir? Pues, si todo eso lo aterrizamos, y voy a ser súper doméstico, si ustedes quieren lo que decir, todo lo que nos ha indicado el compañero seguramente va a subir el petróleo, van a subir las papas, las verduras, etcétera, etcétera, aquí en este lado del mundo, ¿no? Algo que está por esperarse casi. Y la verdad es que cuando tú hablaste de un gobierno central, un gobierno global, ¿no? A mí me da la impresión de que me hizo recordar la Organización de Países No Alineados. Exactamente eso. Uh-huh. Me hizo recordar, digamos, a la tremenda cantidad de países que están a los que eufemísticamente se les llama en vías de desarrollo, y que hoy día, digamos, luchan no por un desarrollo, sino que luchan por la liberación de sus pueblos. ¿Ya? Tenemos ejemplos en todo el mundo, ¿no? A mí me da la sensación de que los grandes, el gran, ¿cómo llamarlo? El gran motivo es la fase superior del capitalismo, ¿ya? El imperialismo. Y el imperialismo hoy día, ¿no es cierto? Los imperialistas hoy día compiten por cuál es el más imperialista de todos, ¿no es cierto? Hoy día tenemos un social imperialismo pseudo social, ¿no? Pero llamado así por lo menos. En China tenemos capitalismo fuerte, digamos, en Rusia,
tenemos un imperialismo norteamericano que sigue ahogando pueblos, digamos, sin asco. Y la verdad es que la única vía que yo encuentro, ¿no es cierto?, es la organización de los trabajadores y de los pueblos para poder combatir eso. Yo creo que la guerra de liberación de los pueblos hoy día, incluido el pueblo palestino, por si acaso, ¿no es cierto?, pasa por el hecho de la necesidad de una organización que sea capaz de conducir al pueblo. A los pueblos. O a los pueblos, sí. Es por eso que yo siempre por lo menos he dicho, la lucha del pueblo mapuche en Chile no es ajena a la lucha del pueblo chileno, ¿ya? No es ajena a la lucha del pueblo argentino, del boliviano, no es ajena. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, hoy día esas potencias nucleares que nos tienen con el alma en un hilo, ¿no es cierto?, tienen que ser controladas. Y tendrá que llegar un minuto en que el control, digamos, pase a la mayoría. O sea, me refiero a que de una vez por todas los trabajadores seamos capaces de tomar nuestro destino en las manos propias. ¿Y qué necesitan los palestinos hoy día? Esa es la gran pregunta. Muchos van a decir que necesitan Gaza, que necesitan, Gaza me refiero a la cinta para, que necesitan agua, que necesitan remedios, que necesitan un montón de cosas. Pero lo que en realidad los palestinos necesitan es una organización que les permita su liberación. Y ahí hay que ser claro, yo desconozco con detalle el tema, pero uno de los elementos que me parece a mí que debiera haber es que ¿cómo se llama? En el Estado israelita me da la impresión de que no hay una clase trabajadora. O sea, parece ser de que los palestinos son los que trabajan para los israelitas. En consecuencia, los palestinos son el pueblo trabajador para Israel. De ahí viene entonces el hecho de que quieran que sean esclavos, porque les sale más barata la mano de obra. O sea, plusvalía. Eso, no sé, no, la verdad es que estoy bien. Tengo que procesar toda esa tremenda cantidad de información que nos regalaste. Bueno, pero es interesante lo que tú dices, porque uno de los elementos últimos, y ahora voy a hablar desde la idea de una izquierda, las izquierdas mundiales, las izquierdas latinoamericanas, ¿cierto?, la izquierda en diversos lugares, perdieron un elemento central y fundamental después de la caída del muro de Berlín y después de la caída de los socialismos reales, etc. Después de el punto de referencia. de todas las cosas que se cayeron después del 91 en adelante. Y una de las cosas que perdieron la izquierda fue la capacidad de poder entender la guerra y de entender la conflictividad del mundo actual y de la constitución de este mundo multipolar y no bipolar como era el mundo de la Guerra Fría, ¿cierto? La constitución de estos distintos dispositivos de poder, como diría Foucault, ¿cierto?, que son dispositivos macro, como son estos 10 países, y que en realidad pueden ser reducidos perfectamente a los 5 que tienen en las Naciones Unidas, que tienen derecho a veto, porque basta que uno de ellos, entre ellos está Francia, está Inglaterra, está Rusia, está China y está Estados Unidos, ¿cierto?, que cualquiera de ellos puede vetar una resolución y imponen una decisión frente al mundo. Pero el tema central es que hay que volver a un elemento reestudiado, reelaborado, repensado para los tiempos actuales, que es aquello que en su momento se llamó el internacionalismo. El internacionalismo de los pueblos. Fíjense de que uno de los primeros fracasos de las posturas radicales de izquierda durante el siglo XIX, antes de la Primera Guerra Mundial, y de los planteamientos de Lenin con respecto a la fase superior del capitalismo, fue que los trabajadores no tenían patria. Pero cuando se desató la guerra, los trabajadores sí tenían patria y se fueron a pelear por sus patrias.
Finalmente, esa es la profundidad que tiene esta idea del nacionalismo. Por eso, la izquierda latinoamericana, las izquierdas mundiales deben dejar de ser profundamente nacionalistas y plantearse, ¿cierto?, de que la reconstrucción de una civilización futura no pasa por establecer estados individuales, estados, naciones excluyentes, sectarios, racistas, etcétera, sino que pasa por la construcción de una comunidad mundial en la cual todos los hombres y mujeres y niños y niñas se reconozcan como iguales. Esa es la nueva construcción, si ustedes quieren, del proceso comunista futuro. El comunismo va a ser mundial en la medida que destruya aquello que hoy día le impide serlo, que son los nacionalismos. El nacionalismo es malo, y yo lo he sostenido siempre, y no tengo ningún problema de decir, es malo siempre. En cualquier grupo, ya sea de izquierda, derecha o centro, lo que sea, que reclame el nacionalismo, para mí está incurriendo en un profundo error, porque eso va a llevar a una confrontación específica. Es lo que se llama el nacionalismo de espalda, la no colaboración entre los países latinoamericanos, etcétera. Entonces, eso hay que preocuparse de eso. De aquí surgen cada vez nacionalismos más fuertes. El nacionalismo de extrema derecha que está surgiendo en Chile, ¿ya? Lo que ha surgido en Argentina, también un nacionalismo oculto en toda la retórica de Milei, pero oculto, pero que en el fondo es reforzar aquellos elementos propios frente al resto. No, hay que tratar de pensar todo. Hoy día estamos en una situación de crisis final, y la guerra que hemos conversado y que yo he expuesto acá es una visión, pero que creo que se enmarca dentro de esta crisis terminal de la civilización capitalista. Nos pilló la hora, compañeros, lamentablemente. Bueno. Ha sido un gusto, Juan Carlos, que nuevamente estés en nuestro programa. Yo creo que tanto nosotros, los que estamos acá en el panel, como nuestros auditores, aprendieron bastante hoy día respecto, digamos, a lo que es el conflicto árabe-israelí y el enlazamiento que tiene con otros conflictos a nivel internacional. Por eso el título, la globalización de la guerra. Y aprovecho este instante para hacer un aviso. El próximo sábado vamos a tener nuevamente a Juan Carlos, pero ya no a través de vía online, sino que en forma presencial en la Universidad de Playa Ancha. Además va a haber una junta médica, como nosotros decimos, van a haber 3 doctores ese día. Va a estar Sergio Gres, ya, Igor Goikovich y Juan Carlos. Y el tema es: a 4 años de la revuelta popular, balance y perspectiva para las izquierdas. Así que esperamos que nuestros auditores estén presentes a las 11 de la mañana en la Universidad de Playa Ancha, en la sede central. Allá los esperamos. Y será hasta ese día. Así que nos vemos allá, Juan Carlos. Y no sé si podrás venir, Lucho, pero el tema va a estar bastante interesante. Estás muteado. Haremos lo que se pueda, ¿ya? ¿Ya? Porque también por acá hay algunas otras situaciones, digamos. Villa O'Higgins, entre otras. Ajá. Bueno, yo agradezco la invitación de Radio Cordón Marga Marga, y también la posibilidad de estar con todos los auditores y toda la gente que sigue este interesante programa, de encontrarnos el próximo día sábado, el sábado 21 a las 11 de la mañana, allá en la UPLA, para poder conversar otro tema que es tremendamente significativo, que es para la sociedad chilena, como es qué pasó con la revuelta a 4 años de su estallido, como se dice, ¿no? Pero vamos, ahí como dices bien, Jorge, vamos a tener una junta médica de doctores. Interesante eso. Me gustó el dato. O sea, somos médicos ¿de qué? No sé. De la política, pues, compañeros, del análisis de la política. Es importante eso. Sí. Vamos a ir escuchando. Somos, bueno, los tres
compañeros, somos conocidos hace mucho tiempo, nos conocemos, hemos trabajado juntos en muchas actividades, así que, pero tenemos puntos de vista algunas veces, algunos discrepantes, lo cual también es positivo para enriquecer el debate. Y yo agradezco nuevamente esta oportunidad para dar a conocer lo que uno piensa sobre un conflicto tan trágico como el que se vive hoy día en Palestina. Y sobre todo un saludo cordial a todos los palestinos que son residentes en Chile, y también el mismo saludo cordial a los israelitas que viven por acá, porque ambos están en una situación de crisis muy, 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 muy fuerte. Bueno, yo también me aprovecho de despedirme, será hasta el próximo lunes. A los que quieran, digamos, verlo, estamos el sábado a las 11 de la mañana en la Universidad de Playa Ancha. Y compañero Luis, espero que ojalá que pudiera venir, pero si no es así, que el trabajo que realiza en Santiago sea fructífero. Nos estaríamos viendo. No te quepa duda. Sí. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias a todos.